Muy buenos días, mi nombre es Christopher Toledo González, página de Facebook y YouTube Cristoledo. Este mensaje que presentaré hoy se titula Cambia de rumbo y está basado en el libro de Ezequiel, capítulo 15 y 16. Este pasaje nos habla de una verdad primordial, de que no siempre las promesas de Dios nos agradan. En ocasiones hay momentos en los que pareciera ser que el Señor se ha alejado de nosotros, pareciera ser que el Señor nos ha dejado, ha apartado su mano, su bendición de nuestras vidas. Pero la realidad que vemos en este pasaje es que en ocasiones somos nosotros aquellos que nos hemos alejado de Él. En ocasiones somos nosotros como hijos que nos hemos alejado de la voluntad de Dios, que nos hemos alejado de su palabra, que nos hemos alejado de sus promesas. Y no es que Dios quiera nuestro mal, siempre Dios va a querer bendecirnos, siempre Dios va a querer tomarnos de la mano y llevarnos hacia aquellas promesas, aquella bendición que Él nos ha prometido. Pero en ocasiones nosotros somos testarudos. En este pasaje Dios compara al pueblo de Jerusalén con una vid. Y les comienza a preguntar y les dice, ¿la madera de la vid sirve para algo? ¿Sirve para construir algo quizá? ¿Se distingue entre los árboles del bosque? Dios comienza a recordarle al pueblo de Jerusalén quién es. En ocasiones se nos sube mucho o se nos olvida de dónde venimos, quiénes éramos antes de Dios. Y comenzamos a hacer cosas como alejarnos de Él. El Señor nos invita a volver al lugar de donde Él nos sacó, a recordar quiénes éramos y a cambiar el rumbo de nuestra historia una vez más. El Señor te dice en este día, si no cambiares, te convertiré en tierra de asolamiento, por cuanto has cometido prevaricación, dice Jehová el Señor. Esta es la promesa que Dios le da al pueblo de Israel cuando el pueblo se ha alejado de Él. Al pueblo de Jerusalén en específico en este pasaje. Y es las mismas palabras que Dios nos dice a ti y a mí. Si no volvieres, si no cambias de camino, si no te vuelves a mí, tristemente voy a convertir tu tierra en asolamiento porque has cometido prevaricación. El capítulo 16 se titula Infidelidad de Jerusalén. Y Dios la compara con una esposa infiel. Y a Él se pone en este ejemplo como un esposo. Y le dice, te has ido, yo te tomé, dice, cuando tú estabas desnuda. Dice, y comienza a narrar esta pequeña historia y comienza a decir, cuando tú no tenías nada, yo fui por ti, yo te revestí, yo te di un nombre y fuiste mía. Esta es una palabra que Dios nos da a nosotros y nos pone siempre, Él en la palabra de Dios será aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, aquel que nos toma en medio de la suciedad en la que nos encontramos, aquel que nos toma en medio del pecado que hemos cometido y nos restaura, nos salva, nos perfecciona, nos purifica y nos levanta. La pregunta es, ¿qué ha pasado desde que Dios te levantó? ¿Qué ha pasado en estos años, en este tiempo que te has alejado de Él? Es necesario regresar, volver, cambiar de rumbo. Es necesario volver al Señor. Es necesario
poner nuestra vida en sus manos y recordar que no somos nada, que cuando Él nos recibió, que cuando Él tomó nuestra vida, nosotros no significábamos nada, nadie daba un peso por nosotros, pero el Señor nos cambió, nos transformó, nos sanó, sanó nuestro corazón, limpió nuestras heridas, limpió nuestra maldad, nos perdonó de nuestros pecados, y que por ahora y que todo se lo debemos a Él, que jamás se nos olvide de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. El Señor te dice, vuélvete a mí. ¿Sí? El capítulo 16 comienza a narrar toda esta historia, cómo Dios la vistió de joyas, cómo Dios vistió a Jerusalén, cómo Dios la tomó desnuda y la hizo una mujer importante. En esta historia, Jerusalén asemeja una esposa. Y finalmente dice que después de toda esta calamidad, después de que Jerusalén dice aquí una palabra muy fuerte, que dice, se fue con otras personas, se prostituyó. Dice, edificando lugares altos en toda cabeza del camino y haciendo sus altares en todas las plazas. Esto dice, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Esto es Ezequiel 31 y 32. Dios le está diciendo, ni siquiera lo hacías por paga, me abandonaste por nada. Inclusive tú les pagabas a aquellos para traicionarme, ¿sí? En ocasiones nos alejamos a Dios, nos alejamos de Dios para simplemente tener nada, porque Dios es todo. Y se nos olvida todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha hecho en nuestro corazón, todas aquellas maravillas que Él hizo en nuestras vidas. Que no se te olvide, vuélvete a Dios, vuelve tu caminar a Él, porque Él es misericordioso. Dice, y te acordarás de tus caminos. O sea, Dios le comienza a decir, voy a traer calamidad a tu vida porque me has abandonado y me has traicionado. Pero luego en el versículo 61 de Ezequiel 16, dice, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, para que te acuerdes y te avergüences y nunca abras la boca a causa de tu vergüenza, por cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Esto es Ezequiel 16, 63. Esta historia termina en nuestro diario vivir. Esta historia para el pueblo de Israel fue una época difícil, fue una época en la que Dios tuvo que traer un momento de tristeza, un momento de calamidad, un momento de devastación, para que el pueblo volviera sus ojos a Dios. Qué triste que es en ocasiones que Dios permite que nos sucedan cosas malas para volver, que nos sucedan acontecimientos que no quisiéramos que nos pasaran para volver nuestra mirada a Él. En esta hora mi invitación es, cambia de camino, vuelve a Dios. La invitación que Dios te hace es, recuerda quién eras, recuerda quién eres, que todo Dios te lo ha dado. Y recuerda a quién y a dónde vas, ¿sí? Recuerda que Dios te ha dado un nombre, que Dios te ha hecho su hijo, su hija, y por lo tanto, Dios quiere que vuelvas a su camino. Dios quiere que vuelvas a su voluntad, que Dios quiere que vuelvas a ser fiel. En esta hora quiero invitarte a que hagas una oración desde donde estás y decirle a Dios, perdóname. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, perdóname por haber sido infiel. Perdóname por la soberbia
por el orgullo que ha habido en mi vida, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Ayúdame a recordar de dónde vengo y a dónde voy. Ayúdame a recordar quién era cuando tú me sacaste, cuando tú me limpiaste, cuando tú hiciste aquellos milagros y me hiciste libre. Perdóname por mis pecados y ayúdame a volverme a ti. En esta hora me encomiendo en tus manos y te agradezco por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente hoy y siempre. Este es tu canal de YouTube, tu página de Facebook, Cristo Ledo. Bendiciones y que tengas una bendecida semana.